Vamos a hablar de lesiones histopatológicamente malignas de la mama, teniendo en cuenta que existen dos variedades de ellas, el carcinoma ductal y el carcinoma lobular. Existen otros tipos, pero son menos prevalentes, por lo tanto no los trataremos aquí. La diferencia entre uno y otro radica en que el tipo ductal se origina en el epitelio de los ductos y el lobular en el epitelio lobular. Aquí estamos observando una lesión que es tanto invasiva como in situ, siendo la lesión in situ la lesión que está ubicada en el lado derecho. Un carcinoma in situ básicamente es un sobrecrecimiento tumoral maligno de células neoplásicas que provoca dilatación de los conductos y los conductillos, teniendo como gran característica que los grupos de células ductales están revestidos por una membrana basal. Es un tumor en general de buen pronóstico, puesto que no está invadiendo, aunque puede coexistir con un tumor invasor, y en algunas ocasiones puede presentarse acompañado de necrosis, como ustedes observan en el centro de ese ducto que tiene un carcinoma in situ. Cuando aparece una necrosis en esos casos se llama carcinoma variedad Comedo, y eso implica un pronóstico menos favorable. Aquí estamos observando una lesión infiltrativa que corresponde a un carcinoma ductal infiltrante. Como ustedes pueden observar, a pequeño aumento hay numerosas formaciones ductales que tienen variabilidad en forma y tamaño, que en general están distribuidas de una manera desigual sobre todo el parénquima, produciendo infiltración. La gran característica histológica de un carcinoma invasor es que las formaciones que están invadiendo el parénquima de la mama no están revestidas por mioepitelio, y eso constituye básicamente la gran diferencia con el carcinoma in situ. Como pueden ver ustedes en esta imagen, hay una mezcla de estructuras ductales grandes, pequeñas, algunas con el lumen expandido, otras con el lumen un poco más estrecho, y característicamente, como pueden observar, falta ese doble contorno, ese punteado que rodea los ductos, al que le hemos llamado capa de células mioepiteliales en otras secciones. Aquí vamos a mirar otras áreas, miremos otras características. Miremos los bordes relativamente infiltrativos. Esas espículas de tejido fibroconectivo son las que adhieren el tumor al tejido adiposo o al parénquima mamario, y son las causantes de la relativa poca movilidad y la característica fija que presentan estos tumores cuando uno los está evaluando desde el punto de vista macroscópico. Volviendo nuevamente a un mayor aumento, entonces vamos a observar que las formaciones ductales tienen variabilidad, como ya les he dicho, en forma y tamaño, invadiendo el parénquima. Algunas veces ni siquiera se observan lúmenes en esos ductos, como ustedes pueden observar ahí. Mientras menos lúmenes presente el ducto, más mal diferenciada es la lesión, y probablemente su comportamiento clínico va a ser más agresivo. Ahí pueden observar dos estructuras luminales ductales de características malignas sin ninguna evidencia de recubrimiento mioepitelial. Nuevamente ahí vemos en unas tres estructuras. En el centro hay una que no tiene revestimiento de mioepitelio, por lo tanto eso nos asegura que se trata de una lesión invasora maligna. Continuando el recorrido, comienza a ser monótono el patrón de infiltración del tumor, y en este caso observamos una glándula o un ducto bastante expandido con una gran proliferación intraductal de tipo papilar. Estas son variedades del tumor, y estas variedades pueden expresar a algún grado mayor de agresividad a la presentación convencional del mismo. Entonces, otro dato importante respecto a este tipo de carcinomas es que puede haber inmensa variabilidad en las características morfológicas del tumor entre diferentes áreas de la misma lesión. Continuamos aquí explorando la lámina. Observamos un ducto que ya está cicatrizado ahí en todo el centro, y continuando con la exploración, nos dirigimos hacia una zona que muestra un hallazgo sumamente particular e importante de conocer. Lo están viendo ahí en el centro en este momento. Consiste en una estructura calcificada.
la presencia de calcificaciones implica que en ese ducto hubo un área de necrosis y luego esta de manera reactiva se ha calcificado. Indudablemente la calcificación es un signo de agresividad de la lesión, de relativo pérdida de características que implican buen pronóstico, y definitivamente es uno de los hallazgos que los médicos siempre buscamos cuando sospechamos un cáncer, que nos sean reportados en una mamografía.